Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? En este caso me toca iniciar el diálogo a mí solo, no está Pablo hoy, tuvo un temita familiar, pero bueno, no va a faltar oportunidad, seguramente la semana que viene ya estaremos haciendo otro. Pero bueno, en el día de la fecha tenemos el honor, porque la verdad es que recién te decía off the record, José Luis, que me tocó asistir a tus clases cuando estudié comunicación, de estar con José Luis Fernández, profesor titular de la Cátedra de Semiótica de los Géneros Contemporáneos, más conocido como Semiótica 1, para quienes fuimos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y lo primero, agradecerte por tu espacio, por tu tiempo, por tu atención, por tu deferencia, por contestarnos tan rápido para congeniar este diálogo y preguntarte cómo estás y cómo te ha ido todo este tiempo loco que estamos viviendo. Y bueno, en principio jubilándome y convirtiéndome en profesor consulto, pero después de una experiencia maravillosa en la pandemia, de ver cómo la cátedra pudo aplicar el conocimiento previo, lo que veníamos estudiando, nuestras inquietudes, nuestras ideas sobre las mediatizaciones, las plataformas, a una cursada de 2 años bastante normalizada, o sea, sin indicadores extraños, salvo mayor inscripción, porque la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es un objeto de deseo, entonces los que viven lejos o tienen problemas de transporte aprovecharon para inscribirse. Pero en todo lo demás, fue una experiencia muy interesante que me hizo revisar, por ejemplo, la idea de las plataformas educativas. Que las Ok. plataformas educativas están en proceso de ajuste, ¿no? Como todo en el mundo digital, pero tienen como modelo el cubrir todas las actividades. Es Mm. decir, las más sofisticadas, hay actividades que haces con alguna cátedra, pero que con otra no. En un nivel sí, en otro nivel no. Y está todo ahí. Y eso a mí me genera, que más o menos soy ducho, que lo que hago por alguna plataforma sencilla, por WhatsApp, con un clic o 2 clics, en una plataforma educativa tengo que hacer 5 o 6. Y además, en cada área que agrego tengo un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se resolvió? En la cátedra que no éramos todos bichos digitales. Es Claro. más, creo que la mitad de nosotros vivimos en plataformas constantemente, y los otros no, son más gente letrada, digamos, así, Sí. alfabetizada de la escritura, del audiovisual. Y lo que ocurrió fue que organizamos un grupo de actividades troncales, presenciales, porque para mí no es virtual, digamos, o sea, esto que estamos haciendo en este momento es un tipo de presencialidad. Así, en vivo, actividades grabadas, actividades en la plataforma de la universidad, que es una plataforma de las comunes, digamos, de educativa, actividades en YouTube, y después cada práctico, que fueron claves. Pensá que el teórico y la masterclass es como una emisión en broadcasting, un foco emisor a un público que, cuando es una cátedra grande como la nuestra, es medio indeterminado, no sabés Mm. cuántos te están escuchando, cuántos de esos vienen a todas las clases, aunque sean obligatorias. Hay así como una frontera difusa como de audiencia, como el broadcasting. Entonces fueron claves los prácticos, que son la red de relación de esos teóricos broadcasters con la actividad de los chicos. Nosotros siempre, los prácticos fueron unidades de investigación vinculados con nuestro proyecto de investigación universitario. Claro. Y eso funcionó. ¿Y cómo funcionó cada práctico? Esto te digo que para mí es un aprendizaje muy interesante. Cada docente obligado a la mediatización, ninguno
hizo trampa, ninguno se encontró escondidas con los alumnos, que se ha hecho. La gente que no podía Claro, aguantar. No, todo así, bien mediatizado, con mucho cuidado, aparte. Pero algunos resolvieron con YouTube y WhatsApp, otro con mail y grupos de WhatsApp online, digamos. Otros resolvieron con, yo qué sé, bueno, sí, con Twitter también, otros resolvieron con Meet, otros resolvieron con Zoom. Es decir, un individuo de nuestra sociedad, puesto en la necesidad de plataformizar, por cualquier razón, en ese sí, caso fue por la pandemia, tiene un set de herramientas que permiten autoorganizarse y que no hace falta que haya un ente que organice todo, como que la habilidad de los que generen consultoría para educación, ¿no? Como es el caso de ustedes seguramente, una de las habilidades que tienen que adquirir es el de la elasticidad. claro. Viste que uno tendemos, viste, por una cuestión, restos de la modernidad, en la Mm, posmodernidad, a pensar herramientas generales que permitan controlar y organizar todo. Tal vez sea inevitable ese camino, pero a mí me parece que hay un largo camino intermedio que conviven distintas herramientas y que cada individuo va encontrando un modo de articularse con su vida social y en este caso educativa. Así que claro. eso es. Vengo de 2 años de aventura que nos fue bien y ahora, bueno, el martes tengo que dar una clase inaugural de la cursada que va a ser mi última clase en grado, pero que va a ser así medio evento. Estoy así muy emocionado y desafiado por ese trabajo. ¿Todavía no te tocó de retornar a la presencialidad para dar clases No, al empezamos este vivo? año en la universidad. Este, Nuestra universidad es especialmente, en general, extrema. Mm, Ahora es todo presencialidad. Bueno, yo voy a iniciar esta, que es una especie de masterclass, haciendo notar que hacemos una masterclass después de 2 años de trabajo en red, en plataforma, y que no deberíamos, fascinados por la presencialidad, olvidar lo que aprendimos de la vida en plataformas, y como todos los años le voy a marcar los límites de interacción del cara a cara, claro. porque el Sí, cara a eso te iba a cara... preguntar justamente. Porque acá en Barcelona, después de los 2 años de la pandemia, cuando volvieron las clases de educación superior, volvimos 100% a la presencialidad como si no hubiese pasado nada. Y digamos, esas inercias que vos planteabas y esos aprendizajes quedaron como de ahí, una experiencia de emergencia. ¿Vos crees una que discapacidad, digamos, enfrentar una total? discapacidad. No, yo pienso que, te digo, si vos cursaste conmigo, yo debo hacer 20 años que el primer teórico aclaro que la oposición, mediatización cara a cara, que es la única mediatización, es la única diferenciación profunda en términos de sistema de intercambio discursivo. Mm, La única diferencia tecnológica que tiene es que en el cara a cara vos teóricamente te podés tocar, oler, degustar, es decir, utilizar todos los sentidos y nunca los utilizás. Es decir, el cara a cara es un fenómeno de regulación social con el mismo tipo de restricciones generales que la mediatización claro, y que algunas son, o sea, puedo tener más confianza con un alumno o con un colega como vos a través de la pantalla que a lo mejor estando en cara a cara. Si me interesa la ropa que tenés, me puedo fijar en detalle y vos no te vas a sentir tan sobre sensible que si estamos cara a cara. Entonces, son dos sistemas generales, macro, diferentes,
pero no metafísicamente diferentes, sino con ciertas materialidades diferentes y con muchas convenciones en ambos momentos. Y ahí notás que tenemos en líneas generales como un discurso medio nostálgico, por así decir, de esto que no pudimos vernos cara a cara durante 2 años, y por otro lado que esta, entre comillas, nostalgia, te lo hago en formato de pregunta, en algún punto encontramos a las plataformas o a las redes o a Internet como nuestro chivo expiatorio, ¿no? En algún punto como diciendo, bueno, esto, no sé, no es la educación que nosotros queremos tener. ¿Considerás que pasa algo así? Pasa así mucho. Creo que Mm, hay distintas tendencias trabajando atrás de esa sensación que se expone, sí, que convive con los optimistas que dicen, bueno, dar en redes no hay ningún problema, este es el futuro y chao. Pero claro. el tema del movimiento conservador, por decir así, tiene dos o tres explicaciones. Uno es la inercia. Dar clases, Mm, yo di clases durante, no sé, casi 40 años. Ir a dar clase, primero iba con un libro y unos apuntes, me trasladaba, después me acostumbré a llevar la computadora, entonces estoy acostumbrado a eso. Todo lo que te cambia una costumbre, en sociología aplicada se sabe que es cambiar hábitos es de lo más difícil que hay en la producción social, por decir así. Por claro. más que se considere que la manipulación no es verdad. Si vos tomás yogur todos los días, dejar yogur para pasarte a la leche líquida no te va a resultar fácil. Salvo que Mm, sea por algo que decidís vos, porque te hace mal, o sea, por una urgencia. Si no, vos te gusta el yogur, seguirás tomando el yogur mientras haya yogur. claro. Entonces eso, uno, la inercia. Después, un fenómeno que pasa es que el pensamiento sobre las mediatizaciones está en manos de la modernidad. Es decir, la universidad es escritural y audiovisual. Y el contacto presencial, ese que tanto se disfruta, tiene dos partes. Una es el profesor emisor sin cuestionamiento, y otra, la vida en las facultades como vida en bar o en club. En el pasillo te encontrás con Mm, colegas, con los alumnos, con todo lo que pasa en el contacto interpersonal, que no es solo profesional, también es afectivo, amistoso, erótico. Es muy compleja la vida en los pasillos de la universidad. Pero las mediatizaciones están pensadas todavía increíblemente en el modelo de la aguja hipodérmica. Es decir, claro. cuando intervienen mediatizaciones, intervienen poderes que el docente o el intelectual no puede controlar y que son los poderes del sistema. Bueno, eso desde el punto de vista teórico está respondido de la década del 70 u 80, pero sobrevive. Y el tercer fenómeno, que no me parece menor, es que, por ejemplo, algo que está pasando hoy en la vida sociomediática, los abuelos se meten en el mundo de las plataformas guiados por los nietos. Mm, Los padres de esos nietos piensan que los abuelos no les interesa, están muertos para las nuevas mediatizaciones, y piensan que los hijos pierden el tiempo paveando con un smartphone. No tienen idea de la complejidad que hay en un smartphone, ni de la idea, las relaciones que tienen. Yo he hecho investigación así al pasar, ¿no? Preguntarle a abuelo, ¿y por qué está ahora mediatizando esta parada en la ruta? ¿No? No, porque se lo mando a mi nieto y así lo dicto un poco, como me enseña. Y su hijo, no, a mi hijo estas cosas no le interesan. O a mi hija. total. Bueno, el sistema académico, el sistema universitario de enseñanza, todo. La política, en general, está ordenada, mandada
por esos padres que no tienen idea de lo que hacen los hijos, ni tienen idea de lo que hace la tercera edad, por decir así. Entonces, eso es muy profundo. En Argentina todos los días habla un funcionario, dice algo sobre estos temas. Un funcionario dijo así, que había que evitar la intoxicación por las redes, y se arma un desastre, ¿viste? Una discusión como si se estuviera discutiendo algo en serio. Bueno, ese funcionario no actúa en plataformas, sabe por libros, un consultor, alguien le dijo, leyó a Dorman y a Matelar en la década del 70, ¿se entiende? Claro. Bueno, entonces esos son tres niveles diferentes que habría que pensarlos de diferente modo, pero que llevan a que no se puede articular el cara a cara con lo mediático, que para mí es el camino, digamos. Claro. En algún punto, José Luis, me llevaste a pensar que no le damos tanta bola a Barbero, ¿no? A ese pasaje de los medios a las mediatizaciones, ¿no? A las No, mediaciones, perdón. yo creo que de Barbero se toma lo más sencillo, ideologizado en un sentido superficial, pero es evidente que no se han leído y no se han tenido en cuenta las observaciones críticas de Barbero sobre su propio campo, ¿no? O sea, Barbero es alguien que siempre decía que en su mundo todos son antifuncionalistas, pero cuando tienen que pensar algo, solo piensan funcionalismo. Por ejemplo, esa es una crítica muy profunda. Todo esto que estamos diciendo es que los que toman decisiones, evalúan y hasta investigan son funcionalistas reprimidos, que solo, mientras hablan de deconstrucciones y reconstrucciones teóricas, a lo único que pueden pensar es en las supuestas funciones de los sistemas. Y siempre las funciones, cuando vos pensás en ese nivel macro, si vos ves en un sistema capitalista, y todas las funciones son capitalistas. Si vos pensás en un sistema educativo conservador, todas las funciones son conservadoras. Pero siempre digo, viste que hay teóricos de la educación que incluyen, ¿no? De los optimistas con la tecnología, dice que ellos pasan por las aulas y ven a los alumnos aburridos mirando su smartphone mientras el profesor habla solo como un loro. Bueno, yo siempre digo, que vengan a nuestras clases, ¿viste? A lo mejor están mirando ciertas clases que, bueno, se quedaron en principio del siglo XX. Pero vos cuando usás un PowerPoint, ejemplificás con productos culturales de la época, cuando los alumnos hacen preguntas, cuando un alumno se duerme y lo despertás, todas las cosas que pasan en el cara a cara y que están combinados. Cuando yo en los últimos años que di teórico presencial, tenía así 4 o 5, siempre tenés en la primera fila 10 hiperactivos. Entonces les daba como tarea que buscaran. Yo nombraba un autor, que buscaran el autor en Google, y que la información que encontraba sobre el autor, en vez de yo contar la historia del autor, que ellos la subieran a nuestro grupo de Facebook, al grupo de toda la cátedra. Bueno, entonces ese es un modo, lo haces, no tenés que cambiar todo el paradigma, es solo estar más o menos adaptado. Bueno, el teórico de educación siempre te tenés que estar defendiendo como si fuera, y más yo que soy grande, digamos, ¿viste? En principio vos das una clase donde los alumnos se aburren. Bueno, no. Escribí artículos sobre el tema, ¿viste? Sobre la enseñanza universitaria, mi experiencia, y bueno, quedan ahí. El mundo de la educación es un mundo hiperespecializado, que si no tenés títulos específicos sobre el tema, sos un diletante. ¿Qué opinas sobre la... Bueno, así estamos. Claro. Te traigo un poquito de vuelta a partir de un teórico, a partir del viejo McLuhan y el medio es el mensaje, para preguntarte lo que te pasábamos en la pauta, ¿no? Vos hablas mucho de plataformas mediáticas y no hablas tanto de redes sociales. ¿Por qué te parece importante en la actualidad, en el mundo en el que estamos viviendo, el análisis reflexivo y crítico sobre las plataformas mediáticas?
Bueno, por dos razones. Primero, que se tradujo redes sociales por lo que en inglés es social media. Y social media se opone a mass media. En cambio, Sí, redes sociales se opone a broadcasting, es decir, al sistema de distribución. Las redes son un sistema de distribución donde todos los nodos pueden conectarse con todos los nodos. En cambio, en broadcasting, el emisor no puede conectarse fácilmente, por lo menos, con las redes de audiencias que hubo siempre. Ya Lasserfeld estudiaba las relaciones primarias de las audiencias y secundarias que influían en la lectura de lo que veías. Bueno, para mí, eso es una confusión de base. Vos solo sabés o tenés indicaciones de a dónde llega tu red, en qué redes participás, quiénes dejás adentro, quiénes dejás afuera, quiénes participan sorprendentemente, quiénes no participan sorprendentemente, mm, a través de la actividad en plataformas y aplicaciones. Vos no tenés acceso a la red, tenés acceso, en un sentido veroniano, a las marcas que la red deja, que las actividades en red dejan en tu plataforma, que no todas son marcas de red, y vos ahí interpretás, bueno, tuve muchos me gusteos, este tipo de posteo es más exitoso que otro, pero toda esa actividad, y tu posteo, es en la plataforma, no es en la red. Entonces, los análisis, lo que se llama análisis de redes sociales, ARS, que son muy interesantes, solo encuentran sentido las redes cuando vos sabés de qué tratan las redes. claro. Es decir, yo qué sé, vos sabés que hay una red de criminólogos, porque vos sabés que existen los criminólogos, de las cosas que hablan, completás con tu saber extrarred o metared o transred. Lo que pasa, si no, no entendés nada, por qué esos 4 nodos son más importantes que otros y por qué esas aristas tienen más uso o más tráfico que otras. Entonces, yo digo, ¿es importante el análisis de redes? Sí. Pero primero vos tenés que entender los sistemas de intercambio que se están mostrando y articulando en las plataformas y aplicaciones. De la misma manera que nunca se pudo entender a las audiencias de los medios masivos, porque nunca se combinó los discursos específicos de los medios masivos con los estudios de audiencia. Entonces, por ejemplo, durante décadas se pensó que la audiencia televisiva es gente en livings, en salas de estar, mirando la televisión en posición cinematográfica. Bueno, eso se Sí, pareció a pasiva. cierta época, pero hace décadas, desde que apareció lo que se denomina neotelevisión, digamos, o esas, pusieron en cuestión a la audiencia televisiva. Y eso fue poco registrado por los estudios culturales o sociológicos de audiencia. Recién ahora, al combinar la noción de audiencias con usuarios, podemos descubrir que, por ejemplo, algo que yo en mi primer libro sobre la aparición de lo radiofónico, había un capítulo que se llamaba Teléfono, Fonógrafo, Radio, la radio en sus sistemas. Te estoy hablando a principios de la década del 90. Claro. Es decir, no hubo ninguna radio que no se combinara con lo telefónico, con la industria fonográfica y además con todos los otros medios y las revistas especializadas, ¿no? O sea, el metadiscurso gráfico. Es decir, ¿por qué plataformas?
porque lo que pasa de importante en las redes, si no se manifiesta en las plataformas, es un fenómeno de otra escala, Bien, no de la realidad de la vida social. Y porque el entender cómo funciona este ecosistema de plataformas nos permite entender que los medios masivos también trabajaban en plataforma, solo que no en la misma pantalla, en la misma interfaz, diría Scolari, sino que trabajaban cada uno dentro de su dispositivo técnico. Pero como decía Traversa del cine y el film no fílmico, nadie llega a ver una película sin pasar por otros estadios del film, la crítica, el afiche, la gacetilla. Entonces, claro, ese total. modo, antes de denominarlo en plataforma, era un modo de pensar plataforma diferente al que piensa que hay que especializarse en cine, en radio, en televisión, en periodismo gráfico, en publicidad, ¿no? Creo que la tendencia es a ese pensamiento en plataforma, lo cual trae complejidades metodológicas, pero más de principio de realidad. Bien, clarísimo, José Luis. Quería preguntarte por uno de tus últimos libros, que es Vidas mediáticas, entre lo masivo y lo individual. Quería preguntarte dos cuestiones. Una, ¿qué reflexiones te llevaron a escribirlo? Y después, por otro lado, ¿cómo pensás que, que estos debates sobre mediatización, o por qué es importante, desde tu punto de vista, llevar digamos, tener una perspectiva analítica y reflexiva en las escuelas, quizás en secundaria sea, pero también, si te parece, en la primaria, y qué podemos encontrar de hilos en este libro como para llevar los debates al ecosistema educativo de la educación. Bueno, perdón, No pasa nada. Son temas del vivo, sí, el que vas a spam. ver entender. El spam. Sí, no es spam, es spam, me olvidé de apagar. Bueno, primero, ¿por qué escribir y leer un libro? Así porque yo creo que uno hace libros para que se lean de cierta manera. Sí. Preocupaciones que vengo teniendo los últimos 15, 20 años. El tema de las mediatizaciones está simplificado. ¿Vos sos apocalíptico o integrado, pesimista o optimista? Y ya tenés tu público garantizado. Mm. Entonces, yo creo que eso es grave. ¿Por qué? Porque creo que la vida social es compleja y que mínimo hay que tener conciencia de su complejidad. Después estoy convencido, que el estudio de las mediatizaciones siempre construyó parroquias. Entonces estaban los semiólogos, los economistas, los historiadores, los sociólogos. Ahora con las plataformas y las nuevas tecnologías se han agregado los ingenieros, los data scientists, los diseñadores de ambiente de usuario, tipos con muy diferente formación y orígenes de estudio y de trabajo. Son como especies ya no parroquias, sino satélites, planetas que no se conectan. Mi opinión para la construcción de ese libro es, sin la semiótica no se pueden entender los intercambios discursivos en mediatizaciones, pero con la semiótica no alcanza. Entonces, cada capítulo del libro, sección, es una discusión. Primero con la propia semiótica. Claro. Después con la etnografía, tanto la etnografía tradicional como la etnografía de redes, que tienen vidas paralelas. No es que un etnógrafo que estudió comunidades después estudia comunidades de Internet. No, son carreras diferentes. La ecología de los medios, que sigue trabajando y avanzando, a pesar de que en otras áreas no se la conoce, pero que desarrolla
dos grandes teorías, una que podríamos decir la bioecología, con estudiosos grandiosos como Bob Logan, como Robert Logan de la Universidad de Toronto, o lo que yo llamaría la semioecología, como trabaja Scolari en la Pompeu Fabra de Barcelona, digamos, ¿no? Y después está la cuestión de la cuantificación, del Big Data, que es otro mundo de la larga trayectoria de cuantificación que hay en las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales construyeron un camino de cuantificación que tiene cátedras, estudios. Yo que soy de la semiótica, pero que trabajé mucho en investigación aplicada, debo haber participado y dirigido 250, 300 proyectos de investigación cuantitativa, dura, sociológica y compleja. Bueno, el Big Data es, los ingenieros de Google descubren que se puede hacer correlaciones entre las búsquedas y ciertas enfermedades y se arma, porque partió así, ¿no? El primer caso, según por lo menos Cuquier y, bueno, un gran libro sobre el Big Data. Pero, por ejemplo, todo ese saber supuesto fue poquísimo aplicado en la pandemia. Hubo solo un caso en Corea, que encontraron un caso cero y a partir del caso cero pudieron establecer su red, pero encontraron el caso cero. El caso cero es las primeras 2 semanas de una pandemia que se expande, después nunca más encontrás un caso cero, y todo ese saber de las redes, para mí, encontró dificultades para informarte, avisarte que venía otra ola. Te enterás que viene otra ola porque crecen los casos en ciertos países y vos te empezás a imaginar, pero no tenés la red de cómo, viste, sí, hay 50.000 contagiados en España por la red de relación de los españoles con Latinoamérica, te vas a encontrar, a pesar de que todos los datos están todos los pasajes de avión, todo, no funciona. Entonces, el libro está para encontrar, muchachos, todas las disciplinas, sin jerarquías. Discutamos los sistemas de intercambio discursivo, a ver si les sirve. Y entonces no es que me muevo lo que importa para contagiar, sino por qué me muevo. Esto vos decís, dicho así parece medio una entelequia. Pero esta gente que decíamos que gobierna y que no conoce ni a sus hijos ni a sus padres, que es mi generación y ya parcialmente, por lo menos 10 años más que vos, están en este mundo, guiados por Bauman, un gran elaborador de sociología sin datos, ¿no? Que decía, la sociedad es líquida, los jóvenes están en su computadora, aman, compran, viven, no necesitan, se disuelven los lazos sociales. Toda la política sanitaria se pensó eso, los jóvenes no vemos, prestemos atención porque ellos se arreglan. Entonces pensaron, en la ciudad de Buenos Aires pensaron en controlar a los mayores de 70 años, que no salieran para contagiarse. No sabían, mi generación no sabía que entre los abuelos está Beatriz Sardo, Susana Finkelevich, ¿se entiende? Figuras de plena actividad intelectual que los acusaron de nazis y tuvieron que volver atrás. Y en cuanto se aflojó mínimamente, los jóvenes, esos líquidos, sin contacto carnal con la vida social, salieron a jugarse la vida para ver a sus amigos, para divertirse, para amar en el cara a cara, para bailar, para hacer actividades culturales, deportivas. Es decir, en un caso tan elemental, la sociedad mediatizada, que le atribuye a las redes todo el tiempo conclusiones, no supo prever algo que estaba a la vista, algo que yo hice un posteo al principio diciendo, tengan en cuenta que
en una sociedad de movilidad y de interacciones múltiples, vos podés sacar una consigna quédate en casa, pero tenés que tener conciencia de su gravedad. Que no te estoy diciendo, ¿viste? Hacela fácil, quédate en casa, que era así la publicidad, ¿eh? Quédate en casa, ¿viste? Yo estoy en la televisión, vos quédate en tu casa, me mirás a mí y tu vida no tiene ni idea. Entonces yo creo que ahí no es que faltan ideas sofisticadas, es que no hay idea de esto, ¿no? Eso es pensar, bueno, la gente vive en redes, nunca nadie vivió en red, digamos. Nunca nadie vio una red. Entonces hay cosas muy básicas que merecen ser revisadas y que en el momento que lo revisas, ahí sí te das cuenta que hay etnografías sofisticadas, cuantificaciones de big data sofisticados y ecosistemas pensados sofisticadamente que nos permitirían entender mucho más si encontramos el clic, el switcheo entre distintas perspectivas. Entonces, el libro está pensado para eso. ¿Para qué sirve? Bueno, como es un libro complejo, para mí está escrito sencillo, pero eso no quiere decir que sea sencillo de leer. Es complejo, tiene fuentes bibliográficas, obliga a una actividad intelectual que no es para, es para cualquier individuo que le interese el tema, pero se tiene que interesar. Y no es para chicos, seguro que están en un proceso de aprendizaje. Pero sí me parece que ese conocimiento procesado, metabolizado como se pueda, es trabajo tal vez de ustedes, más que mío, gente como yo, nosotros deberíamos trabajar sobre ustedes o con ustedes, o desde ustedes, digamos, no frente a las masas, porque el conocimiento complejo es un conocimiento de base, digamos, ¿viste? Es como si todo el mundo se dedicara a la física cuántica, es impensable. Bueno, estas cosas, hay un cierto conocimiento que tenés que estudiar, que tenés que investigar mucho, ver en campo, ver las cosas que se hacen, para sacar conclusiones que sean transmisibles a la sociedad. Yo creo que para los chicos menores de 19 años, si en las escuelas se les tuviera en cuenta las actividades complejas que se hacen en un smartphone, y no estoy hablando de chicos ricos, eso es, hay otra ley que los bien pensantes no pueden incorporar, es que cuanto vos más pobre sos en una sociedad como la nuestra, vos necesitas más información y tus mediatizaciones tienen que ser más sofisticadas. Por eso los chicos pobres en Latinoamérica acceden al mejor smartphone que pueden. Acceden del modo que puedan, pero no se van a quedar sin smartphone. Y una vez que tienen un smartphone, operan con toda la sofisticación que necesitan para moverse en los territorios complejos en los que se mueven. Son los que más necesitan saber dónde hay una banda que roba smartphone a los chicos pobres. Son los que más necesitan saber dónde hay lugares de trabajo, lugares de estudio, saber cómo llegar a un trabajo, a un evento que quieren ir esquivando los problemas de tránsito. Esa idea de que el pobre es pobre simbólicamente y manejando tecnologías, para mí no lo fue nunca por mis experiencias de estudio de audiencia de medio masivo, pero es insostenible. Vos vas a Cuba, a La Habana, que tiene régimen de internet muy acotado, los chicos, esto de lo que estamos hablando, andan por la calle con sus teléfonos. ¿Cómo los consiguieron? No sabemos. Yo pregunté, ¿y qué hacen si no tienen internet? Preparan materiales para cuando enganchan internet, suben y bajan. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Sí.
ese fenómeno está todo trabajado y pensado, y creo que en educación más acentuadamente, lo digo con todo respeto, por gente conservadora, prejuiciosa, bien intencionada, con muy buenos currículums, con formaciones en áreas humanísticas muy diversas, que los hace tener, no digo pensamientos complejos, pero sí enunciados complejos. Pero bueno, yo pienso que decir que el capitalismo es capitalista, viste que todo depende del contexto, entonces el capitalismo es una idea sencilla. Más si vives en una sociedad capitalista, cualquiera sabe que hay mucho capitalismo en la sociedad capitalista. Ahora, entender qué hace un chico en una plataforma de juegos que se va convirtiendo en una plataforma generalística de distintos intercambios para esquivar el seguidismo parental que los persigue de plataforma en plataforma, para entender ese fenómeno que es micro, eso sí que es complejo. Para eso Claro. sí vale la pena leerte un libro como Vida Mediática, para confirmar que las plataformas van a tener cierto resultado capitalista básico, no hace falta. Entonces eso me Claro. parece que es saber para esos chicos que están operando en la escuela, y yo creo que ya en la primaria un par de años sirve, y yo empezaría en el jardín o en el preescolar con ejercicios en plataforma, no le va a pasar nada. Los libros de texto para los chicos están llenos de pavadas, de cosas que no enriquecen, bueno, dejan tranquilo a los padres. Pero yo creo que eso es el largo camino que para mí recién están comenzando. Porque otra cosa que se puede aprender de un libro como Vidas Mediáticas, y que para los jóvenes, cuando yo hablo con ellos, así los investigo, les resulta muy reconfortante, es que tendemos a pensar por esta cuestión moderna que Facebook es un estado. Si estás en Facebook, estás para tales cosas. Si estás en Twitter, es otro estado. Twitter es para tal cosa. Si estás en Spotify, es para recibir música. Ninguna otra. Bueno, eso no es verdad. Los dueños de la plataforma, los diseñadores de las plataformas y sus aplicaciones, los usuarios, los muy diversos usuarios de todas las plataformas están en proceso de aprendizaje. Es decir, yo ahora cuando cocino en mi casa, un plato que sale divertido de ver, lo comparto en mis plataformas. ¿Viste? A mis amigos les encanta, a ver cuándo invitar. Dentro de 5 años, si vivo, dentro de 5 años, tal vez piense, mira, qué pavada que hacía, ¿qué tiene que ver? O mostrar a mi mascota, o a mi hijo, que todos me dicen que hay que preservar a los chicos de la exposición en plataforma, y todos los especialistas en redes exhiben a sus hijos, o muchos de ellos. ¿Viste? Dentro de 10 años, y mirá, lo mostraba a mi hijo en tal posición, en tal situación. Entonces estamos aprendiendo. Esa es otra cosa que le cuesta al docente, digamos, ¿no? Que no puede dar da una conclusión sobre algo que en el momento que da la conclusión, los alumnos le sacan un efecto de lista. ¿No? Vos das clase, a mí me ha pasado siempre. Vos das algo yo doy mucho sobre plataformas musicales, ejemplo. Y todos te traen una plataforma que yo ni sé que existe, o un servicio de una plataforma que entré anteayer, y hoy hay algo que un chico sabe. Entonces todo el tiempo te están moviendo. Bueno, eso en el libro hay todo un capítulo que dice que la clave en esos escenarios, que para mí es muy útil para los docentes, es pensar en estados. Y que los estados vayan incorporando, o sea, el estado no es lo que pasa en la sociedad, es una construcción teórica. Entonces yo digo,
Ahora hay un ecosistema al que denomino podcasting, en el que conviven medios masivos, plataformas, en conflicto, pero se necesitan unos a otros, no tienden a responder. Eso es un Estado. Eso lo digo yo, no lo dice. Es una pavada, digamos, no es que Sí, sí, sí. por eso, pero es un ejercicio de Estado. Entonces, ¿qué cosas se articulan en ese Estado, o estadio, como decía en sociología, y qué cosas lo cuestionan? Entonces ya tenés un... ¿Viste? Entonces a vos te dice, hay una nueva plataforma que se llama así. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Viste? Decir, el alumno dice, ¿qué tiene de nuevo? Tiene tal cosa, promete alta calidad de sonido, como el servicio premium de Spotify. ¿Se entiende? Mm, claro, Eso, sí, sí, bueno. sí, sí. Hay otra que se especializa en música para ligar. Bueno, Claro. como el servicio de Spotify para los estados de ánimos. El estado de ligue es un estado de ánimo. Bueno, entonces, esos pequeños modelitos de estado versus lista, sistema de intercambio en vez de discurso, ecosistema en vez de contexto social amplio, ecosistema Claro. mediático, son todas instancias de ordenamiento de un campo muy complejo en el que el docente en general, para retomar lo que ya dijimos, no sabe qué hace su hijo ni sus alumnos, pero tampoco sabe qué hace sus padres y algunos docentes jóvenes, sus abuelos. Entonces, Bien. en ese sentido, podría ser útil para eso. José Luis, te voy a ir con las últimas dos preguntas. Mencionaste un poquito el tema de la música, que sé que es un tema que investigás hace tiempo, y quería preguntarte qué fenómenos estás observando, qué procesos de transformación estás viendo que se da en la música en general a partir de la digitalización y la plataformización de la música, ¿no? Bueno, ahí la digitalización tiene sentido, porque la digitalización es una tecnología. Mm. Vos cuando ves cualquier producto de audio o audiovisual por tecnologías analógicas que habría que discutir, si alguna fue analógica Mm. de veras, salvo la primera fotografía, la fotografía química, digamos. Porque los medios electrónicos nunca fueron analógicos. Una señal eléctrica no se parece ni a una voz ni a una imagen. Es una Claro. digitalización. Pero la digitalización lo que trajo al mundo de la música, como otras áreas, pero en esto la música siempre es vanguardia, es la actividad del usuario. El usuario primero editor, es decir, de lo que había en música, capturaba lo que le interesaba y armaba combinaciones propias. O sea, la playlist es un invento de los usuarios, no de las plataformas. Claro. Todos nos armamos primero nuestro cassette, después nuestro CD, con los temas musicales. Eso rápidamente derivó a la producción musical, de lo cual el privilegio de la música electrónica hoy es una consecuencia semi-industrial o industrial. Es decir, esa gente que no era del conservatorio musical, ni del grupo de rock siquiera, o del grupo de música folclórica, pero que empezó a combinar sonidos para bailar, por ejemplo, bueno, generó toda una genérico-estilística particular. Es decir, en ese sentido, bueno, junto con eso, todos los fenómenos del remixado, ¿no? Combinar músicas con fenómenos audiovisuales, de manera muy graciosa en general, pero también creativa, una complejidad infinita. Eso lo ha estudiado mucho un estudioso muy amigo mío, un mexicano que está en la SMUC de Barcelona, Okay. Rubén López Cano, que le recomiendo para estos temas tenerlo cerca, digamos. Recién, con ese fenómeno de cuestionamiento de la industria musical, que entre la piratería y todo, puso en cuestión, las plataformas vinieron a proponer principios de orden. Mm.
Porque no es un chiste la anarquía productora y emisora. Vos pensemos todos, yo qué sé, que todos supimos que había un movimiento punk y eso nos permitía entender a un vecino que aparecía con un peinado particular, una actitud agresiva, y aparecía en nuestro mundo musical, que ya mi generación es rockera, digamos, y es Stone, y tuvo la psicodelia, o sea, éramos sofisticados como rockeros, te aparece un fenómeno así, que parece como viejo musicalmente, con un formato vestimentario, bueno, entonces enseguida los que tenemos inquietudes, esto es el punk. ¿Cómo nos enteramos que era el punk? Porque los diarios, las revistas, la televisión, alguna película te da una idea de tendencias generales. Esas tendencias generales, que antes eran fáciles de capturar porque había un sistema de medios masivos en broadcasting, pocos emisores para mucho, y bueno, entonces todos recibíamos esa emisión. Ahora, en el mundo de las denominadas redes, pero que en las multiplicidad de plataformas y en las burbujas de la plataforma es difícil entender. Entonces las plataformas son las que te informan. Siempre pensemos que la plataforma musical mayor es YouTube, que no está especializada en música, para entender el fenómeno de plataforma. Pero se baja más música y se distribuye música es en YouTube, mucho más que en Spotify, que en el resto. Entonces las plataformas se empiezan a ordenar. Entonces, en YouTube te llega una música que no conoces, pero viene con una etiqueta. Y las plataformas ya especializadas en lo musical empiezan cuando ve que alguien tiene muchas bajadas o muchas escuchas. Sí, interacciones, sí, claro. Claro, lo convierte en un fenómeno, informa a las revistas de rock, informa a los periódicos y trata de combinar las viejas instituciones industriales que siguen vivos con estos fenómenos. A nivel estilístico, que yo escribí un artículo hace 10 años sobre estos temas, decía que ya todo esto está en marcha, yo digo, lo que yo noto, que no hay ninguna música de esta época. Bueno, ahora parece que la música son de la época, es una combinación de música electrónica y hip hop que tiene distintos nombres, el trap es uno que se está usando ahora, claro, que genera fenómenos individuales muy importantes. Pensemos que vida mediática se llama entre lo masivo y lo individual. Es decir, son individuos que ni son del centro de la cultura. Acá tenemos un caso elegante que es un chico de barrio pobre, con pocas posibilidades tecnológicas. Porque él siempre dice, con mi smartphone chiquito, claro, y la sí, con la compu, compré, sí, con la notebook. Sí. Sí, millones de seguidores, ¿viste? Se convierte en una figura pública, lo cual lo tiene que procesar. Bueno, entonces, ese fenómeno es el fenómeno que llama la atención en la época. Escuchaba una ponencia hace poco que decía que eso es el sistema. Para mí no, es otra colega, Sandra Valdetaro, decía no, que eso es el antisistema dentro del sistema. Que el sistema va a tratar de procesarlo, pero en principio se opone a todo lo aceptado. Ahora, uno de esos personajes, más vinculado un poco más a la cumbia, pero de ese tipo, Maluma, hoy compartí en las redes que en una plataforma musical que yo ni conocía el nombre, que ya lo busqué todo, pero él compró una parte y va a ser la figura de promoción. Es decir, entre Maluma y una plataforma parece que no hay una disquera. Sin embargo, claro, es un efecto industrial. O sea, van a tratar de hacer dinero, tal vez lo hagan, van a producir a otros como ellos. Entonces, la industria musical, que ha mostrado una habilidad para adaptarse a una transformación tecnológica sin precedentes, sin embargo,
no puede todavía manejar el mainstream. El mainstream se lo disputa cualquier, o sea, el centro del éxito musical se lo disputa cualquier chico de un barrio marginal de un país latinoamericano. En el nuevo sistema puede ocupar un lugar cuestionador de la industria. Si eso, obvio, al final es ganancia y capitalismo, pero si eso no es una muestra que el capitalismo es fisurable, todo estudio es confirmatorio y conservador. Claro. Bueno, se me viene a la cabeza el Bizarrap, ¿no? Claro, bueno, Que es productor. es productor, pero es como una marca. Claro, Genera total. conflictos, convoca a uno que se pelee con otro, se arman discusiones que ya no son musicales, hasta dónde se puede insultar, ¿no? Bueno, Sí, eso sí, 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 sí. hizo que en la presentación de los Oscars hoy se está experimentando y Chris Rock todavía no sabe qué decir. Eso, porque me preguntás por las plataformas musicales, eso en las Sí, sí, plataformas sí. musicales es vida cotidiana. Claro, claro. Entonces, eso me parece que es una de las grandes transformaciones de la época, tiene que ver con la juventud, la acumulación de dinero, lo financiero. ¿No? Lo que hay que entender es como, para mí, o el aporte que puede hacer alguien como yo a eso, es entender cuál es el sistema de intercambio. Venimos presentando trabajo en el contexto de la Universidad de Torino, trabajo sobre el rostro del músico en esos contextos. Entonces, ahí está pasando algo que se encontrará algún camino para articularlo con el resto de la industria cultural y de los consumos culturales y de la producción de innovaciones en la sociedad. Estupendo. José Luis, la última. Venimos escuchando en el último tiempo de Metaverso, que quería hacerte la pregunta sobre qué te imaginás, qué pensás, si lo estuviste leyendo, lo estuviste reflexionando sobre lo que viene. Sí, a mí me parece que la vida en plataformas, entender la vida como en plataformas, es un reconocimiento que vas a algo parecido al metaverso. Lo que ahí a mí me genera como un límite que debería experimentar y que ya ha habido experimentos y han encontrado sus límites, es la capacidad de la visualidad, de la inmersión visual Mm, en realidades no territoriales, por decir así. La bien, creación de territorialidades vinculados a lo visual, de visualidad directa o con adminículos, gadgets que te permitan un efecto de inmersión. Yo creo que en la actividad humana, por lo menos de nuestras sociedades, me atrevería a decir a cualquiera, pero en nuestra sociedad la inmersión tiene sus límites. La inmersión no es el modo de vida habitual de la sociedad mediatizada. La mediatización presupone la aceptación, la customización de una distancia. Esa distancia que te obliga en el aula a no tocar ni acercarte demasiado a los alumnos y en distintas, ¿no? mm, Yo creo que eso en la mediatización funciona, que estar adentro de un lugar va a generar en el mejor de los escenarios el mismo efecto que te genera estar en el club, en el lugar de trabajo o en el bar. Mismo claro. en tu casa, que probamos nuestros límites en la pandemia. O sea, habrá escenarios de inmersión que frecuentarás, pero lo que no existe es esa idea que se empieza a instalar de que va a haber una vida en inmersión. Esto que pasa, viste, que acá en Buenos Aires hay una inmersión en la obra de Bangkok. Mm, Genera un nivel de desilusión porque una pintura te interesa porque es algo ajeno a vos, que lo ves ahí y la tenés que ver a 2 metros de distancia, 1,5 metros. ¿Se entiende? En cambio,
El oído funciona en otro registro. Siempre escuchás adentro, si escuchás, lo tenés adentro. Y la distancia la tenés que construir, por decir así, psicológicamente, no en el sentido así, sino Claro, te entiendo, culturalmente. sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que discriminar porque te entra, no tenés párpado. Entonces, para mí, la idea sigue insistiendo con cosas equivalentes al Google Glass, que es un fracaso, ¿viste? Vos no podés mirar datos en unos lentes si vos estás administrando tu movilidad. Ni aún caminando, vos ves el obelisco, el nuestro, o no sé, el Montjuic, y Sí. entonces pedís por tu teléfono datos sobre las cosas que hay en Montjuic. Si vas caminando, te chocas con cualquiera. Ni te cuento en bicicleta manejando un auto. Entonces, ese tipo de cosas básicas de la materialidad mediática siguen sin ser procesadas por la cultura. Y las grandes empresas en Google Glass deben haber invertido un montón de plata. Todavía deben estar regalando Google Glass a ver si alguien se engancha, ¿viste? Parece que no lo Sí, pueden sí. usar ni los directores técnicos mirando los partidos de fútbol para ver la información de los jugadores, ¿viste? Entonces, esa idea de que vas a estar en el aula cuando quieras o donde sea, ¿viste? En un shopping, cuando quieras, no es, o sea, no es verdad que cuando vas a un shopping estás en un escenario de inmersión. Acá me acuerdo, Oscar Travesa describía cómo se había diseñado un shopping acá, que en su momento fue revolucionario. Y una de las claves del shopping es que todo el tiempo tuvieras, de ese shopping, tuvieras espejos que Sí. te mostraran que te mirabas o que no te mirabas. Es decir, constante, no es solo puro vidriera, sino un juego de distancias. Otros shopping apuestan a la gran nave, que es como los viejos malls, eso que vos entrás y sentís que está ordenado el mundo y vos lo recorres. Entonces, esas diferencias espaciales, que en el diseño virtual seguramente puede ser infinita, yo creo que van a chocar con las dinámicas perceptivas y de interacción que tiene el humano hoy, que conocemos muy poco, como fuimos viendo en distintos casos hasta ahora, y que se la van a chocar. A lo mejor aciertan alguna y nos va a encantar a muchos, o a todos, o a algunos suficientes como sostener el negocio, pero se la van a chocar en un montón de áreas. No querés estar en un recital de música adentro del escenario. Siempre hay uno o dos que quieren subir, pero tu espectáculo está ahí para verlo y vos tenés todo tu aporte al espectáculo acá, que eso se ha ido enriqueciendo, sofisticando. ¿Cuál es la inmersión ahí? Estar en el público, estar en el escenario, estar yendo y viniendo. ¿Nos va a gustar? A lo mejor a algunos sí. Yo trataría primero de entender cada vez que diseño un capítulo del metaverso, antes que el meta, cuál sería el verso, digamos. Perfecto. Ahí nos queda el interrogante para ver cómo se empieza a mezclar esta nueva tecnología con nuestra vida cotidiana. Bueno, José Luis, creo que pasamos la horita. A mí se me pasó volando igualmente, porque el diálogo es un poco así. Ya sabrás cómo recortar. De nada, tranquilo, tranquilo. Bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu atención, por tus ganas de vuelta y bueno, mandarte un abrazo grande a la distancia y esperando en algún momento encontrarnos presencialmente. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo y sí, seguro que nos encontraremos presencialmente, más allá de que por este camino cuando quieras. Genial, un abrazo. Un abrazo.